Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas de los ministros de Exteriores de España, Irlanda y también de Noruega. Han defendido este lunes que reconocer el Estado de Palestina es lo correcto en este momento del conflicto en Oriente Próximo y busca un cambio de paradigma para lograr la paz y avanzar en la solución de los dos estados. Dice Álvarez que compartimos que es el momento de hacer efectiva la solución de dos estados para conseguir lo que todos anhelamos, la paz en Oriente Próximo. Es lo que defendía el titular de Exteriores español en rueda de prensa conjunta desde Bruselas junto a sus homólogos irlandés y noruego, los tres países europeos que harán efectiva al mismo tiempo la decisión de reconocer al Estado. Han subrayado que este paso es de justicia y la mejor garantía de seguridad para Israel, aparte de algo indispensable para alcanzar la paz en la región. Precisamente mirando a Gaza les contamos la máxima tensión que se vive en estos momentos en Oriente Medio. En las últimas horas los ataques aéreos israelíes han cobrado la vida de al menos 50 palestinos que se refugiaban en un centro de refugiados al noreste de Rafah y herido además a decenas de personas. El ejército israelí asegura que la fuerza aérea atacó un complejo de Hamas en Rafah y que el ataque se llevó a cabo con munición precisa y sobre la base de información de inteligencia, de ahí que haya puesto el asunto bajo revisión. La violencia que se extiende por toda Gaza. De hecho, el ejército israelí ha denunciado este domingo que habían identificado el lanzamiento de una nueva andanada de cohetes, el primero desde hace 4 meses, un total de 8, y que la cúpula de hierro ha repelido 8 proyectiles que cruzaban desde el área de Rafah, el extremo sur de la franja de Gaza, donde Israel ha mantenido las operaciones a pesar de un fallo del viernes del máximo tribunal de la ONU que le ordenaba dejar de atacar la ciudad. El ejército israelí señalaba entonces que varios de los proyectiles fueron interceptados y no se han reportado informes de víctimas. El ministro de Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, ha defendido que los cohetes disparados desde Rafah demuestran que las fuerzas de defensa de Israel deben operar en todos los lugares desde donde jamás todavía opera. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado al Gabinete de Guerra de nuevo este domingo para discutir la continuación de las operaciones en Rafah. Pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de nuevos ataques a Rafah, miramos también a palabras del alto diplomático de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Vuelve a insistir sobre los planes de Israel en Rafah. Ha criticado que Israel siga sus operaciones militares pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia. Escuchamos. The International Court of Justice that ordered Israel to halt the military operations in Rafah and to open the crossing for humanitarian aid. This important International Court of Justice verdict also orders Israel to ensure access to any United Nations mandate. Y mientras tanto siguen los esfuerzos para acordar el cese de los combates y la devolución de más de 120 rehenes que han estado bloqueados durante semanas, pero hay señales de movimiento durante este fin de semana después de reuniones entre funcionarios de inteligencia israelíes y estadounidenses y el primer ministro de Qatar. Según Reuters, un funcionario informado que se había tomado la decisión de reanudar las conversaciones esta semana basándose en nuevas propuestas de mediadores egipcios y cataríes y con una participación activa de Estados Unidos. Sin embargo, un funcionario de Hamas restaba importancia al informe. Dijo a Reuters que no es cierto. El gabinete de guerra de Netanyahu discutirá nuevas propuestas. Pendientes también de la tensión en Corea del Norte, y es que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han realizado maniobras militares cerca de la frontera con Corea del Norte, es lo que informa la agencia oficiosa surcoreana Yonhap. El entrenamiento de ataques, dicen, se llevó a cabo para demostrar decisión y capacidad de acabar con el adversario de manera inmediata y contundente en el caso de una provocación, es lo que cita el medio en un comunicado de los mandos militares. Los surcoreanos movilizaron para estos ejercicios una veintena de aviones de guerra, según detallaba la agencia. Las maniobras tuvieron lugar horas después de que Corea del Norte notificara a Japón sus planes para lanzar un satélite entre el 27 de mayo y el 4 de junio. En este contexto, el Servicio de Seguridad Marítima japonés emitió un aviso para barcos y aviones. Corea del Norte alertó que los fragmentos del cohete espacial podrían caer en 2 áreas al oeste de la península coreana, en el Mar Amarillo y en un área frente a la costa este de Filipinas. Miramos también a Europa. El presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado este domingo la fascinación por el autoritarismo que se afianza en la Unión Europea, llamado a participar en las elecciones legislativas del mes próximo en los 27 países del bloque, dice, para defender la democracia. Dice Macron que nunca tuvimos tantos enemigos internos y externos. Añade que pienso que vivimos básicamente una forma de crisis de la democracia, es lo que declaraba Macron en Berlín, en una conferencia de prensa junto al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Dice además que si los partidos de ultraderecha hubiesen estado
estado en el poder en los últimos 5 años solo se habrían agravado las difíciles situaciones que vivimos, aludiendo al empobrecimiento, la división, el apoyo a Rusia, el abandono de Ucrania y menos democracia. Precisamente sobre Ucrania ha hablado en las últimas horas el canciller alemán Olaf Scholz. Ha advertido de que no se espera que en un futuro próximo Ucrania ingrese a la OTAN. En concreto, dice el propio Scholz, que ya se conocen las decisiones. No se espera en un futuro próximo, tal vez ni siquiera en los próximos 30 años. Es lo que decía Scholz a los ciudadanos alemanes en un acto con motivo del 75 aniversario de la Constitución alemana. Ucrania solicitó su membresía acelerada en la OTAN en septiembre de 2022. Esto después del comienzo de la operación de Rusia en Ucrania. En marzo pasado, el presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, dijo que la cuestión relativa a la membresía de Ucrania estaba resuelta, pero que la discusión sobre el cronograma continuaba. Hablamos precisamente de la OTAN. Les contamos que el secretario general Jens Stoltenberg ha destacado este lunes el papel de China en el conflicto en Ucrania, diciendo que China está apuntalando la economía de guerra de Rusia y ha aumentado el comercio con Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Stoltenberg también ha señalado que China está entregando equipos de doble uso a Rusia y ha suministrado el 90% de la microelectrónica rusa que se utiliza para construir misiles, tanques y aviones. Dice Stoltenberg que sin este apoyo económico de China, Rusia no habría podido llevar a cabo la guerra como la hace en Ucrania. Repite que Beijing no ha condenado en ningún momento las acciones de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, China se está pronunciando a favor de celebrar una conferencia internacional sobre la solución de la crisis en Ucrania, reconocida por Moscú y por Kiev, en la que participen de modo equitativo todas las partes. Es lo que declaraba la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning. Anteriormente, Zelensky instó a los presidentes de China y Estados Unidos, es decir, Xi Jinping y a Biden, a apoyar con su liderazgo y participación personal la conferencia que tendrá lugar en Suiza. Sin embargo, la portavoz de la Cancillería china, dice que en cuanto a la crisis ucraniana, China siempre ha ocupado una posición justa y objetiva, insistiendo en contribuir a la reconciliación y el sostenimiento de las negociaciones. Es lo que ha dicho la diplomática en una sesión informativa para los medios. Y seguimos mirando a la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg ha insistido este lunes en que los países occidentales deben permitir a Ucrania usar contra territorio ruso las armas que le entregan para defenderse de la agresión, ya que de lo contrario, dice, el país tiene las manos atadas. Dice Stoltenberg que ha llegado el momento de considerar elevar algunas de las restricciones existentes. Dice además que vemos que el área de Kharkov, la línea del frente y la frontera están casi en el mismo lugar y Ucrania no puede atacar objetivos militares en el territorio ruso, es lo que ha señalado en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria de la Alianza reunida en Sofía. En este sentido, el propio Stoltenberg dice que hay que prevenir un ataque militar, que el principal objetivo de la OTAN no es un mundo en guerra. Escuchamos. The main purpose of NATO is not to fight the war. The main purpose of NATO is to prevent war, preserve peace. Dice que el primer principio fundamental, o el primer objetivo, es que la OTAN no está para un mundo en guerra, está para conseguir la paz, para tener un mundo en paz, no un mundo en guerra, en lucha. Y dice que lo que se tiene que prevenir es un ataque militar. Dice el purpose, ¿no? Esa razón fundamental de la OTAN es la paz. Precisamente hablando de ataques, el propio Stoltenberg hablaba sobre posibles ataques ucranianos con armas occidentales en territorio ruso y además lo estaba explicando. Decía Stoltenberg que esto significa que Ucrania tiene las manos atadas, dice que son atacados desde territorio ruso y no pueden responder porque hay restricciones sobre cómo pueden usar las armas. El político noruego ha defendido que atacar objetivos militares legítimos dentro del territorio ruso es parte de la autodefensa. Precisamente, mirando a la OTAN, les contamos que los estados de la OTAN a lo largo del flanco oriental de la alianza van a reforzar su protección contra países hostiles con vehículos no tripulados. Es lo que adelantaba el Ministerio del Interior de Lituania, una apuesta que va en paralelo al rápido ritmo de desarrollo de drones alimentado por la guerra en Ucrania a niveles desconocidos. Dicen que esto es algo completamente nuevo, una frontera con drones desde Noruega hasta Polonia, cuyo propósito sería proteger su frontera con la ayuda de drones y otras tecnologías. Es lo que afirma la ministra del Interior de Vilna, Agne Bilotaitea, la agencia de noticias nacional BNS. Estos drones se sumarán a las barreras físicas y los sistemas de vigilancia ya existentes y en fase de ampliación para, dice, permitirnos protegernos también de las provocaciones de países hostiles y prevenir el contrabando. El muro también empleará tecnología antidrones, según informaban medios regionales. La OTAN levanta un gran muro de drones en la frontera con Rusia. Pendientes precisamente de declaraciones por parte de Lituania, del ministro de Asuntos Exteriores, siguen
las amenazas, se sigue elevando la tensión entre los bálticos y Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, de nuevas respuestas por parte de los bálticos, por parte de la OTAN a Rusia. Hablamos ahora del ministro de Exteriores de Lituania, de Gabrielius Landsbergis. Ha instado hoy a sus homólogos de la Unión Europea a permitir que Ucrania emplee las armas entregadas por Occidente de la manera que necesita, después de que Kiev haya solicitado poder atacar con ellas objetivos en territorio ruso. Dice que la forma de actuar ante la agresión de Rusia en Ucrania y también en nuestros países es apoyar a Ucrania, es permitir a Ucrania utilizar las armas que ya tienen de la manera en que necesitan usarlas. Es lo que indicaba Landsbergis ante la prensa, su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores comunitarios. Habla también de que será uno de los principales asuntos en la agenda hoy de los ministros, que van a hablar por videoconferencia con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba para conocer de primera mano la situación en el país. La petición de Ucrania para que pueda emplear las armas occidentales contra el territorio ruso ya ha sido enfriada, ya ha sido también rechazada, por ejemplo, por el canciller alemán Olaf Scholz. Este sábado recalcó que hay reglas claras que se han acordado con Ucrania y que hasta el momento funcionan. Miramos también a Polonia. Ha presentado este lunes planes para fortificar y fortalecer su frontera oriental con Rusia y Bielorrusia. El Ministerio de Defensa dice que el sistema será un elemento de infraestructura de defensa regional, construida conjuntamente con Estonia, Letonia y Lituania. El gobierno dice que Polonia, que apoya a Ucrania en su defensa contra Rusia, está siendo blanco de acciones hostiles por parte de Rusia y Bielorrusia. Incluyen dentro de lo conocido como ataques híbridos en terminología militar, hablando de intrusiones cibernéticas, intentos de incendio intencionados o campañas organizadas de migrantes empujados ilegalmente a través de la frontera. Precisamente miramos a Rusia, pendientes del devenir del conflicto en Ucrania. Les contamos datos recopilados y analizados por expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, que dice que las tropas rusas están acumulando sus fuerzas en la frontera con dos provincias, con las provincias de Kharkov y Sumy, para ampliar el frente y hacer retroceder y atrincherar a las fuerzas ucranianas en el territorio, en una nueva zona fronteriza. Se informa de que las fuerzas rusas están concentrando un número no especificado de tropas en el óblast de Belgorod, en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, lo que probablemente hará que las fuerzas ucranianas vayan a la zona y con el fin de prepararse para operaciones ofensivas destinadas a ampliar el punto de apoyo de Rusia en la zona fronteriza en el noreste de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo hace apenas unas horas que las tropas rusas se estaban preparando para nuevas ofensivas y estaban concentrando grupos de tamaño indeterminado cerca de la frontera con Ucrania, a 90 kilómetros al noroeste de Kharkov.
Mientras tanto, las autoridades de Rusia han invitado a los talibanes al Foro Económico de San Petersburgo, que se va a celebrar la próxima semana. Decían los siguientes: les hemos enviado a los talibanes una invitación, es lo que apunta Zamir Kabulov, enviado especial ruso para Afganistán a la agencia rusa TASS. Agregó que el Ministerio de Exteriores y de Justicia han informado al presidente ruso Vladimir Putin de que el movimiento talibán puede ser excluido ya de la lista rusa de las organizaciones terroristas. Rusia ha dado varias señales en los últimos meses de un posible reconocimiento de los talibanes, para lo que primero debe excluirlos de la lista de movimientos prohibidos, aunque en un primer momento lo condicionaron a un visto bueno por parte de la ONU. El protagonista en estos momentos era el hombre que precisamente veían en sus pantallas hace apenas unos segundos. Hablamos de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, de viaje en Madrid, un viaje retrasado, eso sí, porque ha llegado hace poco más de 20 minutos. Se espera una reunión en los próximos minutos con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Ha sido recibido también por la reina Leticia, por el rey Felipe, es el protagonista hoy en España, y nosotros estamos allá al pie del cañón. Tenemos a nuestra compañera Marta Vilar para contarnos qué se cuece por allí. Marta, ¿qué sabemos de esta visita de Zelensky? También, ¿qué acuerdos van a acordar hoy tanto Sánchez como el presidente ucraniano? Muy buenas, Sergio. Pues efectivamente, aquí estamos en el Palacio de la Moncloa a la espera de que llegue Zelensky. Como decías, parece que todo ha ido con algo más de retraso. Se esperaba el aterrizaje del avión de Zelensky a eso de las 11 de la mañana. Finalmente, los medios de comunicación están hablando de que lo ha hecho a mediodía, es decir, a las 12, hace apenas unos 20 minutos. Y además, con un recibimiento curioso, ¿no? Hemos escuchado incluso los himnos oficiales para recibir a Zelensky a las 12 en punto, cuando ha bajado el presidente ucraniano por la puerta delantera del avión en la pista del aeropuerto de Madrid, en Barajas, donde ha sido recibido en este caso por el rey Felipe VI, vestido de civil. Poco después, ambos jefes de Estado, solemnes, han escuchado los himnos de sus países, empezando por el del país invitado por Ucrania. Bueno, hoy estamos a la espera de que Zelensky se traslade desde el aeropuerto hasta aquí, hasta el Palacio de la Moncloa, donde se espera que se reúna con el jefe del gobierno, con Pedro Sánchez, y que firme un acuerdo de seguridad bilateral que vaya a incluir suministros de una panoplia de equipos militares que van desde misiles Patriot a carros de combate Leopard y una amplia gama de productos fabricados ex profeso por la industria española. El gobierno se va a comprometer además también a suministrar un paquete de armamento para Ucrania por un valor de 1.129 millones de euros. Así lo están estimando algunas fuentes conocedoras de esa operación, y sería una cifra sin precedentes en la ayuda militar española a Ucrania o a cualquier otro país. Zelensky hace 10 días aproximadamente tuvo que suspender su visita a Ucrania por la ofensiva rusa, y ahora llega a España en un momento que es también crucial, en el que los ataques contra su país se están recrudeciendo. Bueno, pues pendientes de la última hora, Marta, muchas gracias por estar allí. Y ahora nos cuentas un poco qué entresijos que se puede deducir de esta reunión con Sánchez y Zelensky. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Como bien nos estaba contando nuestra compañera Marta Vilar, hay varios puntos clave. Por ejemplo, este acuerdo bilateral de seguridad con el que España se suma a Reino Unido, a Francia. Bueno, pues es uno de los países que da un paso más en la ayuda a Ucrania. También esta ayuda por valor de 1.200 millones. Y la cuestión en estos momentos, es lo que venimos comentando durante todo este espacio, es si Pedro Sánchez va a hablar en algún momento precisamente de que Ucrania pueda utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso. Ahí está la cuestión en estos momentos. De momento el foco está puesto en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su primera visita oficial a España, lo que diga también el propio Pedro Sánchez. Nosotros vamos a hacer una pausa, unos minutos, y enseguida seguimos con todas las claves de la primera sesión de la semana, con la rueda de prensa en directo de Zelensky y Pedro Sánchez. Una pausa, unos minutos, y seguimos con toda la información en Negocios Televisión.